presidente, la palabra el asambleísta Héctor Yepes. Muchas gracias, señora presidenta. Tanto más libre un pueblo cuanto más ilustrado, decía ese gran espíritu liberal de Ecuador y América Latina que fue Juan Montalvo. Y si le hacemos caso, entonces estamos aún lejos de esa libertad y justicia que se construyen sobre una educación al alcance de todos, que es la garantía de la igualdad de oportunidades en una sociedad. El presidente Lenín Moreno, cuando inició su mandato, dijo que 180.000 jóvenes se habían quedado sin cupo en la universidad. Muchos hablan del doble o triple de esa cifra, pero según un informe del Banco Mundial con el INEC de hace ya más de un año, en el Ecuador teníamos entonces 890.000 jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan, los llamados ninis, que además tienen un agravante de género, porque el 72% de los ninis aquí en el Ecuador son mujeres por encima del promedio de la región, lo cual seguramente tiene mucho que ver con nuestra alta tasa de embarazo adolescente. No se trata solo de cifras. Estamos hablando, colegas asambleístas, de mamás solteras que tienen que elegir entre estudiar o comprar la leche para su hijo, de jóvenes en sectores populares, por ejemplo en Guayaquil, como Flor de Bastión, Monte Sinaí o La Trinitaria, que no solo no consiguen cupo en la universidad, sino que muchas veces no tienen ni para el colectivo para ir a estudiar. Hablamos también de jóvenes que sí empiezan la carrera, pero como ya se ha dicho aquí, luego abandonan los estudios porque tienen problemas en casa, porque deben buscar un cachuelo para subsistir y luego, ¿qué ocurre? Pierden ese cachuelo, se quedan sin pan ni pedazo y pasan a engrosar ese círculo casi eterno del subempleo estructural en el Ecuador. Decía Rubén Darío que quien se empeña en soñar, se empeña en aventar la llama de su vida. Pues bien, tenemos jóvenes en el Ecuador a los que se les arrebata ese derecho a soñar, a mantener viva esa llama para conseguir una educación que les permita emprender, conseguir un empleo digno y sacar adelante a sus familias. Y esto además en cifras se traduce, según Rafael Hoyos, autor del informe que mencionaba del Banco Mundial, en que los ninis sufren una pérdida de salarios de 20 años a lo largo de su vida, lo cual también incide en las drogas. Reflexionemos, colegas, si tenemos chicos que no consiguen un cupo en la universidad, no consiguen empleo, no consiguen un crédito para emprender, están mirando el techo de su casa mientras la H juega al Pepo a la vuelta de la esquina, estamos juntando el hambre con la necesidad. Por supuesto, yo aplaudo que en esta ley hay avances positivos y hay un trabajo multipartidista en la Comisión de Educación que debemos aplaudir y refleja ese nuevo momento que está viviendo esta Asamblea y ojalá así continúe. Se ha recogido la libertad para elegir la carrera, fortalecer la autonomía universitaria. Ojalá se contemple también el proyecto que plantea Washington Paredes en Galápagos y se ha recogido en parte la propuesta que yo planteé a esta Asamblea de crédito estudiantil. En el artículo 78, literal B del proyecto de ley, se dispone que las condiciones del crédito educativo serán preferentes, tanto en la tasa como en el periodo de gracia y plazo. Eso es un gran avance para jóvenes como Gabriela Mayorga de Salcedo, que me visitó aquí en esta asamblea. Les cuento su caso. Ella prestó $20.000 para estudiar odontología y luego debe terminar pagando $35.000, casi el doble. Esos $15.000 le servirían para ponerse un consultorio, emprender en su profesión y salir adelante, porque hoy el Banco del Pacífico cobra más del 9% de interés
en los créditos estudiantiles, no por culpa de la administración del banco, sino porque cuando desaparecieron el IESE y le pasaron la cartera de préstamos estudiantiles, dicen los funcionarios del banco que no les dieron ni un centavo adicional para prestar, y eso debe cambiar. Vamos entonces, en base a este artículo 78 en el proyecto de ley, a exigirle al gobierno que cumpla con un plazo de gracia mínimo de 1 año para los créditos estudiantiles, que el pago del crédito se ajuste a la realidad económica de nuestros jóvenes, cuya tasa de desempleo es el doble que la del resto del país. Vamos a exigir que no se pidan garantías imposibles, porque si uno le exige una hipoteca a un chico en Junquillal, en Salitre, para poder estudiar, es lo mismo que decirle, mira, mejor no estudies. No se trata aquí de inventar el agua tibia, sino de imitar lo bueno que ya se aplica en nuestra vecina Colombia, donde hay créditos sin intereses para los quintiles más bajos de la población, y así ayudarlos a salir adelante. Lo que se hace en Australia o en Corea del Sur, donde debe complementarse el crédito educativo, por supuesto, al fortalecimiento de las becas y la educación pública gratuita, reconociendo además que el crédito, según han aprendido en Colombia, es una de las grandes herramientas para evitar la deserción estudiantil. Porque si consigue un préstamo un estudiante, entonces no tiene la necesidad de abandonar los estudios por un trabajo, puede continuar y tiene hasta una mayor presión, en el buen sentido de la palabra, para culminar sus estudios. Quiero referirme además, como comentaba con la presidenta de la Comisión, al artículo 92 de la ley que reforma el 120 de la ley original, donde se habla de 2 clases de maestrías y una de ellas permite acceder al doctorado. Me parece excelente lo que se plantea en el proyecto, pero hay que incluirle una disposición transitoria, de que la norma se aplique a las maestrías que se cursen después de aprobarse y publicarse esta ley en el registro oficial. Cuidado, por una buena intención, pero dando margen a las dudas que siempre genera la interpretación de la ley, va a darse el caso de gente que ya inició una maestría y resulta que no va a poder estudiar un doctorado cuando la ley no estaba en vigencia al momento del inicio de ese posgrado. Por último, yo creo que la mayoría de lo que se incluye en la ley es positivo, pero puede caer en saco roto si no solucionamos lo fundamental, que es la situación económica del país. Señores, aquí la realidad de la educación pública en gran parte ha sido que no hay cama para tanta gente, que bajo cualquier método de admisión o cursos de nivelación, que enhorabuena también se incluyen en la ley, no hay cupos para satisfacer toda la demanda universitaria. Y por tanto, la forma de solucionar aquello, además de la reforma que debatimos hoy, es que el Estado invierta más en la educación pública superior. Y eso solo es posible si se corrigen las finanzas públicas, porque no se puede destinar más plata mientras la tercera parte del presupuesto del Estado hoy se va a pagar deuda inconveniente para el país. Así que mi respaldo a este proyecto, con las puntualizaciones expresadas, y un llamado también al gobierno para enderezar la economía, recuperar lo que se robaron en la corrupción, dinamizar el sector privado que crea empleo y también le da más plata al fisco, pues solo así lograremos los recursos necesarios para garantizar que cientos de miles de jóvenes hoy frustrados puedan ver una realidad en su derecho a la educación para construir ese futuro que merece la juventud ecuatoriana. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias.